La mujer ha incursionado en el último tiempo en diversos espacios de trabajo, donde antes, hace muchas décadas, no le era permitido o estaban restringidos. Su labor es eficiente y en algunas especialidades destaca más que el varón. Esta cercanía a la igualdad y equidad de género es positiva en un mundo que cada día se vuelve más dinámico y demanda de la sociedad el aporte de todos. En Bolivia también ya se han dado importantes pasos en esa dirección, lo que da oportunidad a la mujer a también desarrollarse en los objetivos de vida que tiene. Bueno, el periodismo deportivo te puedo decir que es mi vida. Una vida feliz. Una vida feliz porque me gusta lo que hago. No es rentable como muchos creen y realmente tienes que amar esta profesión bajo toda circunstancia, ¿no? No soy millonaria en dinero, pero me siento muy feliz haciendo periodismo deportivo. Soy feliz estando en la cancha, soy feliz entrevistando y ahora que he agarrado la cámara fotográfica, soy feliz mostrando a la gente lo que hace un deportista. Hasta la década del 80, el periodismo deportivo era exclusivo de los varones en el país, hasta que aparecieron en La Paz dos jovencitas que rompieron ese esquema. No solo eso, abrieron una puerta para que el gremio se desarrolle también con el aporte femenino. Esas pioneras eran Gilka Sanabria y Roxana Cuentas. Mi primer contacto con el periodismo data del año 1985, cuando aún estaba en los primeros cursos de la Universidad Católica estudiando comunicación social. Fue en una práctica guiada que me enviaron a Canal 4, por invitación también del compadre Carlos Palenque, a hacer una práctica guiada con un programa juvenil que se emitía en las tardes de los sábados, que se llamaba Juventud 85. Y bueno, yo tenía mucha afición por el deporte viene desde la cuna. Mi padre ha sido futbolista, ha sido arquero de Bolívar, mi tío ha sido arquero de la selección boliviana. He tenido una familia de mujeres que eran muy aficionadas al fútbol, que lo traían desde su país, del Líbano. Entonces, bueno, yo estaba muy acostumbrada, tenía el contexto de crianza de lo que era el fútbol. Y bueno, en ese programa, como yo había decidido por la carrera de comunicación social, en ese programa alguna vez nos pusimos a conversar con una compañera que justamente hacía la práctica guiada conmigo, Roxana Cuentas, y nos pusimos a hablar de fútbol. Y me dice, oye, tú sabes mucho de fútbol y a mí también me gusta, me dice ella. ¿Por qué no intentamos hacer algunas notas? Pero por entonces, Gustavo, no había pues ni una mujer que hacía periodismo deportivo. Era poco menos que sacrilegio que una mujer se atreva a opinar de un partido de fútbol. Y yo tenía el contexto, tenía el conocimiento, o sea, yo iba al fútbol. Entonces me los conocía a los jugadores de memoria, etcétera. Entonces sí decidimos para ese programa, que era en Radio Metropolitana, que era una práctica guiada, no era un trabajo formal, decidimos lanzarnos a hacer entrevistas a los jugadores de fútbol. Como tú comprenderás, a un principio era muy difícil porque todos pensaban que éramos fans de los jugadores o que simplemente, y además que éramos muy niñas todavía, muy jóvenes. Pensaban que estábamos buscando, digamos, algún autógrafo, etcétera, y no nos tomaban en serio. Y yo me acuerdo que mi primera entrevista la hice para Radio Metropolitana con Francisco Taqueo. Y era de una manera informal, no era en el fútbol, no era en un entrenamiento, nada. Y yo lo encontré en la Plaza Villarroel, creo que él vivía por ahí. Y le hice una entrevista y hablamos de fútbol. Y eso lo pasamos por radio. Ese fue mi primera incursión dentro del periodismo deportivo. Obviamente llamó la atención. Tú sabes que Radio Metropolitana tenía masiva audiencia entonces. Y bueno, ya empezaron a hablarnos de uno y de otro lado. Y surgió la figura de David Heredia, que era el que hacía deportes en Canal 7.
David Heredia era un amigo conocido de mi barrio, de la zona norte, de la calle Pichincha, y él era relator deportivo, siempre era muy admirado en el barrio. Los chicos jugaban fútbol y él relataba los partidos ahí en la calle. Entonces David me conocía por mi tío, porque mi tío era soltero y era futbolista. Y bueno, de casualidad yo me encontré con él y le dije: estoy estudiando comunicación, por favor ayúdame, quiero hacer prácticas en televisión. Y sí, él había tenido algún contacto con el jefe de carrera de comunicación social de la Universidad Católica donde yo estudié, que era el licenciado Jaime Reyes. Entonces él, prácticamente hablaron entre jefes, digamos, ¿no? Y viene el jefe de carrera, yo estaba pasando clases de redacción, y me llama y me dice: ¿quieres ir a hacer prácticas guiadas a un canal de televisión? Y le digo: sí, pero que no sea políticas, cosas, no me gusta, le digo. Me dice: no, es lo que a ti te gusta, deportes. He tenido una llamada de David Heredia y ha indicado que sí, que tienen el ok, que pueden ir. Y justamente con esta compañera, con Roxana Cuentas, hemos comenzado a ir, pero yo me moría de nervios, ¿no? O sea, era algo... Yo decía: ¿qué me estoy metiendo? Por Dios, me van a tirar piedras. Y sí, la primera entrevista en vivo que hemos tenido para la televisión ha sido en el entrenamiento de The Strongest. Ni para qué te cuento, o sea, ha sido terrible ese día, porque nosotros ingresamos, los jugadores estaban haciendo el calentamiento previo al trabajo futbolístico, creo que era un viernes antes de un partido de fútbol. Si no me equivoco, era director técnico el profesor Ramiro Blackwood, esas veces. Y obviamente hemos causado pues revuelo, porque no ingresaba ninguna mujer a la cancha de Achumani. Pero sí, o sea, lo hemos logrado. Ahí yo quiero destacar también la buena calidad que han tenido toda esa camada de jugadores de fútbol que había en The Strongest del año 85, 86, que hasta ahora los conservo como amigos, que han tenido la bondad, digamos, de permitirnos que podamos hacer entrevistas, que podamos realizar nuestro trabajo. Quien no lo permitió fue el profesor Ramiro Blackwood, porque después de aquella incursión que tuvimos, obviamente era nuestra fuente The Strongest para Canal 7. Y fuimos a una práctica, y bueno, en una práctica seguramente no lo hemos pillado de buen humor a don Ramiro, al profesor Ramiro. Mandó a alguien y me dijo: señorita, por favor, desocupe las instalaciones y yo le dije: ¿por qué? Yo siempre he sido rebelde en ese sentido. ¿Por qué? Le dije: yo estoy trabajando, yo soy periodista. Y me dice: muéstrame su credencial. Y yo no tenía credencial entonces. Y bueno, me han sacado de la práctica. Llegué llorando al canal, con nada, no tenía material. Y entonces le pedí a David, ¿no? Le dije: David, ¿por qué no nos das credenciales? Y él, bueno, o sea, con también todo el desprendimiento y la bondad que siempre lo ha caracterizado a él, dijo: bueno, hizo una carta y nos envió al Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia, tanto a mí como a Roxana Cuentas. Ha tardado desde el 86 más o menos hasta inicios del año 87, lo han analizado. Yo seguía trabajando, obviamente, sí, hacía mis notas, me gustaba escribir también. Ya para entonces ya pasé a trabajar al periódico Última Hora, al suplemento Chuquiago Marca, que era de don Mario Mercado. Pasé a trabajar ahí y bueno, comencé sin credencial. Bueno, pero obviamente ha sido algo que, bueno, ya nos conocían porque estábamos en el medio, nos veían en los entrenamientos, nos comprábamos nuestra entradita para ir a cubrir los partidos de fútbol. Y fue entonces cuando era el señor Mario Espinosa, era presidente del Círculo de Periodistas de Bolivia. Y en una de esas nos hace llamar, porque nosotros ya trabajábamos en Última Hora, y nos dice: chicas, una buena noticia para ustedes, ya tienen su credencial. ¿Y saben qué? Nos dice: van a hacer historia, porque son las primeras mujeres que están haciendo periodismo deportivo en Bolivia. Poco tiempo después apareció en la cobertura periodística Carmen Pozo, a quien los colegas conocen más como Piña.
Bueno, yo vengo de una familia muy deportista. Mi mamá es selección nacional de voleibol, mi papá de la época de oro del Ingavi. Entonces, lo que se hacía en mi casa era hablar de deporte. Como que nosotros hemos practicado desde pequeños bastante deporte, atletismo, ¿no? Voleibol, básquet, mis hermanos. Entonces, cuando ya terminaba el colegio, tenías que tomar la decisión de qué estudiar, y hablando con mi papá me decía, ¿y qué quisiera hacer? ¿Por qué no ves el periodismo deportivo? Porque mujeres no hay y no habían. Entonces ni la pensé, o sea, lo llamó mi atención totalmente, y en ese momento decidí y ya estaba lista mi vida, ¿no? Que era lo que yo realmente quería hacer, hablar de deporte, apoyar a los deportistas, estar en las canchas de juego, que es lo que me gusta. Saliendo, egresando de la Universidad Católica, tenía que hacer mis prácticas guiadas y lo llamé a don Fernando Bustillas, y que él trabajaba en la radio Panamericana, y le dije le pregunté si podía hacer mis prácticas guiadas con él. Él me dijo, ni la pensó, me dio una grabadora, un cassette, y me dijo, ¿me traes notas todos los días? Yo, ¿y ya de qué? De lo que tú quieras. Bueno, y así comencé saliendo, ¿no? de la universidad, y todo lo que llevábamos en la universidad era teórico, entonces no sabía mucho cómo era la práctica, el movimiento del periodismo deportivo. Entonces yo iba al Coliseo y lo buscaba a don José Lakis Checker, porque los conocía, yo estaba en el ambiente, y le decía a don José, ¿qué le pregunto? A ver, cuéntame, porque él era presidente de la Asociación Paceña de Voleibol, y me decía, pregúntame esto, y así comenzaba. Me iba donde don Vicente Calderón, que era presidente de la Federación de Tenis, le decía, don Vicente, ¿qué le pregunto? Y ellos me decían, pregúntame esto, y así comencé a ganar experiencia, a ganar roce y confianza, ¿no? Y a saber qué hacer en lo que es el periodismo deportivo. Y bueno, después ya me fui con Oscar Dorado, que él es realmente quien ha orientado mi trabajo, mi camino en lo que es el periodismo deportivo. Mis compañeros decían, no sabe nada de fútbol, pensando que todo el periodismo deportivo era fútbol, ¿no? Entonces me mandaban de camarógrafa, no iba con esas cámaras, las Sumatic súper grandes y pesadas, y yo iba a hacer cámara para que ellos hagan las notas de fútbol, pero sí me acompañaban, le daban más importancia por mi presencia al deporte amateur, ¿no? En ese caso a los deportes que en ese momento se practicaban: el voleibol, el básquet, el atletismo, la natación. Entonces es ahí como empiezo yo a ganar más experiencia, más conocimiento en lo que son las otras disciplinas deportivas. Una periodista inquieta y de la nueva generación es Katia Paredes. Ella también recuerda cómo fueron sus inicios. Bueno, creo que era una de las únicas áreas que me faltaba por experimentar, ¿no? Yo previo a tal vez inmiscuirme de neto en prensa deportiva, estuve en otras áreas como en economía, políticas, sociales, es donde tal vez despertó mi interés por hacer periodismo, ¿no? Tuve grandes mentores como John Arandia, Rocío Bernal, y quizá también la inquietud y el conocimiento que yo tenía hacia el deporte es que me interesó y me metió de lleno, ¿no? Yo fui una deportista de alto nivel en los años pasados, en mi juventud, en el voleibol, en la rama del voleibol, que llegué a representar al país en muchas ocasiones, ¿no? Entonces era un nexo que me unía, pero yo sinceramente cuando ingresé a prensa deportiva no sabía nada ni conocía a los jugadores, porque lastimosamente quizá está enfrascado esta área netamente en el fútbol y no así en otras áreas a profundidad, ¿no? Es donde un grupo de amigos me contactaron, tal vez, ¿no? Yo estaba en una radio en el Alto, que era Radio Comercio, de locutora, y había ahí un muchacho que tenía su programa Deportes en la Altura. Me escuchó, le gustaba mi voz y empecé como voz comercial. Posterior a ello, el grupo se hizo más grande y se animaron a lanzar un programa ya de TV, que era El Baile de la Gambeta. Es donde ya un poco ya podía expresar tal vez mis cualidades, ¿no? Expresar todo. Y en una de esas coberturas es que don Federico Arévalo me ve. Yo siempre andaba equipada con todo, andaba con mi laptop, andaba con todo. Me ve y me dice, ¿usted sabe editar? Yo le digo, sí. Ah, a ver, deme su número. Le di mi número.
Y un lunes, no voy a olvidar, un lunes en octubre del 2015 precisamente, me llama Toto Arévalo y me dice: le espero a mi oficina en 15 minutos, me interesa contar con usted. Y entonces desde ese momento y hasta esta gestión en abril más o menos, formé parte del equipo de Deporte Total, ¿no? Donde aprendí de todo. Considero que ha sido mi etapa donde fui multifacética porque hice de todo, ¿no? Desde tal vez hacer radio, hacer puesto de campo, agarrar una cámara, y ahora se simplifica tal vez la cámara en un celular, el hacer tal vez editar, muchas cosas, ¿no? En uno, y que yo agradezco bastante a Toto, a Fico y a José Miguel que me han dado esa oportunidad, porque gracias a ello creo que me han preparado hasta para ir a la guerra. Las primeras experiencias, en distinta época y lugar, tuvieron momentos de retos personales, pero al mismo tiempo había que superar también algunos obstáculos. Cuando eres jovencita, yo creo que, al menos yo siempre he sido bien intrépida para querer cumplir mis objetivos, ¿no? Me he puesto a estudiar una carrera que, digamos, no le gustaba a mi familia, ¿no? Que era comunicación. ¿Qué vas a hacer siendo periodista? Me decían, ¿no? O sea, los periodistas son por afición, o sea, son empíricos. Pero sin embargo yo sí ingresé a la universidad. A Dios gracias he tenido la ayuda de mi familia que ha pagado mis estudios. Yo también pagué mis estudios con algo haciendo algún tipo de ayuda dentro de la universidad, etcétera, y lo logré. Y Roxana provenía de una familia que su papá era ministro durante el gobierno de Paz Estenssoro, si no me equivoco. Y ella obviamente tenía otro contexto de ideas, pero sí, ella también en su barrio era aficionada al fútbol y demás. Entonces nos sentíamos como que estábamos conversando de fútbol con un amigo, digamos, ¿no? O que estábamos aprendiendo más cuando íbamos a realizar las entrevistas. Ya ha sido duro cuando nos tocó enfrentar una redacción de prensa. Porque puedes hacer programas para radio, puedes hacer programas para televisión, puedes hacer incluso TikToks hoy en día, ¿no? Pero no es lo mismo que sentarte frente a una computadora, y en mi tiempo era una máquina de escribir, y poder escribir una crónica de un partido de fútbol, por ejemplo. Era exclusivo de varones, Ha habido momentos en que no me acuerdo exactamente qué torneo, que ha estado Goicoechea aquí en La Paz, y he sido la única mujer en un camarín lleno de periodistas deportivos, ¿no? Reporteros, camarógrafos. Y bueno, yo creo que el deporte ha sido mi formación, además de la universidad. Haber crecido y prepararme en el atletismo, por ejemplo, con personas, atletas de varones, me ha ayudado bastante, porque el trabajo era igualitario, equitativo, teníamos que hacer exactamente lo mismo. O sea, corríamos 400 metros y el entrenamiento era de 6 series de 200 todos, sin importar si eras hombre o mujer. Y tenías que hacer 3 series de 30 abdominales, sin importar si eras hombre o mujer. Entonces he crecido en ese ambiente, y eso creo que me ha ayudado bastante a mirar a todos de igual, ¿no? Yo nunca me he sentido menos, ni además que soy una persona demasiado competitiva, entonces no me gustaba que me ganen los varones, ¿no? Claro que no ha sido fácil, porque en un momento me decían, no, tú andas a hacer esto y nosotros el otro, y me peleaba, pero nunca me he dejado, ¿no? Nunca me he dejado, y le he peleado, y creo que por todo eso estoy donde estoy. Gracias a Dios en ese aspecto tuve bastante ayuda desde el día 1. No olvido a don Jaime Ayón, a don Marco Mejía, no los olvido, porque me vieron y se dieron cuenta que yo era nueva en el área. Como le digo, no conocían a los jugadores, justo me tocó Bolívar, y preguntaba quién es, no sabía.
Entonces ellos me ayudaron bastante, bastante. Pero también hay del otro lado, como usted dice, ¿no? O sea, yo ahí siento, por ejemplo, ya tal vez con el paso de los años, del tiempo, cuando ya uno ya se siente tal vez cómodo, ya logra sentarse en su trabajo y logra, no sé, antes había las primicias, ¿no? O una noticia diferente. Ahí es donde yo noto tal vez la envidia de los compañeros, queriendo tal vez desvalorizar tu esfuerzo, tu seguimiento, o hasta incluso ellos toman como que eres mujer y es más fácil para ti conseguir una nota en una área, como usted decía, que tal vez está plagada de hombres, porque nuestros entrevistados, técnicos, jugadores, dirigentes, son hombres, la mayoría, ¿no? Porque esta área está enfocada más que todo en el fútbol, ¿no? Entonces yo ahí un poco es que, digamos, noto todavía hasta ahora ello, noto eso, pero bueno, uno creo que aprende a sobrellevar, a vivir con ello, y bueno, tal vez hacer muchas veces oídos sordos a muchas críticas o muchas cosas que se dicen, ¿no? Yo recuerdo bien a don Carlos Ascarruns, que era nuestro jefe, ya en este caso en última hora. Bueno, él supervisaba el trabajo del suplemento Chuqueado Marca. Y yo escribí en un papelito así largo de los que habían antes, ¿te acuerdas? Escribí una crónica, era un partido, creo, Bolívar-San José, si no me equivoco. Yo feliz he ido al estadio, yo le entendía el reglamento del fútbol, yo entendía todo perfectamente lo que estaba ocurriendo en la cancha, a diferencia de otras mujeres que iban al fútbol, ¿no? Pero el momento de llegar y me dice, bueno, haga su crónica. Me dice, y antes era midiendo, no era por caracteres, porque nadie creo que usaba computadores, ¿ves? Y me dice, que sean 20 centímetros de crónica, por favor. Entonces yo me puse a hacer, y era un chorizo así largo mi tarea que me dieron. Y la entregué, don Carlos, aquí está. No se cree que ha leído y ha agarrado el papel, me ha empezado a mirar fijamente a los ojos, y lo he empezado a arrugar el papel, poco a poco. Y había un cesto de basura cerca de él, y en última hora agarró, hizo puntería, porque el señor además había sido basquetbolista antes, y ¡pum! Y me dijo, vuelva a hacer. Y yo me molesté, le dije, ¿por qué me lo está botando mi trabajo, don Carlos? Le dije. Y me dijo, es que está mal. Está mal, pero es que no me ponga nerviosa, le dije, déjeme escribir como yo sé. ¿Quieres que te dé un Valium?, me dijo. Es que antes era así, Gustavo, así hemos aprendido, o sea, decían que con letra entra la sangre, y realmente yo he aprendido a escribir, pero les agradezco a esos grandes maestros, a Víctor Toro, a Carlos Ascarruns, a David Heredia, Lupe Andrade, al Pajarito Sandoval, que está fallecido. Cada uno tenía su estilo de enseñar, pero había algunos que eran más rudos que otros. Sí, muchas veces, y en diferentes aspectos, diferentes situaciones, ¿no? Uno con los compañeros, colegas, área de trabajo también, donde yo tal vez estaba desempeñando mis funciones, y también con mis entrevistados, con las fuentes directas, ¿no? Quizá una de ellas, que ha sido muy conocida también, ha sido en un partido de Die Strongest contra Blooming, no sé si se acuerdan, donde Erwin Sánchez y Darío Rojas me hacen a un lado la cámara cuando yo estaba ahí, e intentaron agredirme, ¿no? Y ahí es donde en estos entonces mi compañero Luis Butrón salta por mí. Y yo ahí me quedé y dije, ¿qué hago? ¿Respondo o no respondo? Se me quedé una incógnita. Dije, ¿respondo? ¿Me defiendo? ¿No me defiendo? ¿Grito? ¿No grito? ¿Alzo la voz? ¿Qué hago? Y dije, no, mejor me aparto, tranquiliza, porque cualquier cosa puede llegar a pasar y puede ser todo en tu contra. Y bueno, yo tomé calma, pero eso casi me cuesta el trabajo, ¿sí? Si bien tuve el apoyo posterior, no fue como yo realmente me lo esperaba en cuanto al apoyo. O sea, querían que yo me inculpe por lo que estaba haciendo en ese momento. Bueno, yo estaba trabajando, pero bueno, fue una situación muy incómoda donde yo dije, o sea, no, creo que no, o sea, casi doy un paso atrás y dije, no, aquí llegó y me voy a mi casa porque no me gusta esta situación, porque era todos los días, toda la semana, por un mes creo que hablaban de la periodista que estaba en tal lugar, de tal cosa, entonces fue uno de los momentos más incómodos en mi carrera, se podría decir, que tuve.
más que han sido peleas, ¿no? De que no me dejaban y yo no me dejaba que no me dejen. Yo no dejaba que no me dejen. Entonces me decían, no, tú no vas a hacer. Yo, ¿por qué? Yo también puedo hacer y tengo derecho, yo voy a hacer. Entonces es así como he crecido yo en el periodismo deportivo. Y me he peleado y lo importante es que nunca he dejado que la gente no escuche mi voz, ¿no? Siempre, si he tenido algún problema, ¿no? He acudido donde las personas con las que tenía que hablar, en este caso mis jefes, y expresado, ¿no? Lo que yo sentía, por qué sentía y por qué debía hacerlo, ¿no? Entonces siempre he luchado así, sigo hasta el momento siendo la misma y peleando por mis derechos y por las cosas que se deberían realizar y cómo se deberían realizar. Busco justicia en realidad en todo en la vida, entonces sigo igual. Lastimosamente las mujeres en esta área no estamos liberadas tal vez del acoso, ¿no? Entonces yo sufrí cierto aspecto, ¿no? Al respecto, pero supe manejarlo en su momento y cortar vínculos así de cero. Que bueno, hoy en día tal vez el tema de la fama es que a muchas o a muchos, no sé, les gusta, ¿no? O el ser protagonista o el, no sé, el tener un nombre de inmediato y ser un referente. Entonces en ese aspecto yo sí tuve, ¿no? Que me dijeron, no sé, estarás sentada a mi lado, pero sal conmigo. Serás imagen, no sé, del programa o serás imagen del canal y sal conmigo. Entonces, no, yo ahí fui muy tajante con mis decisiones y dije, bueno, si lo tengo que perder, lo pierdo y de acá me voy. Que yo puedo conseguir mis cosas con mi esfuerzo, ¿no? Y es por eso creo que seguimos hasta acá ahora, ¿no? Acá. Pero ese mundo exclusivo de varones fue flexible también con la presencia femenina en el gremio. En ese entonces yo no lo he valorado tanto como lo estoy valorando ahora, cuando veo que hay un montón de colegas que realmente me han ayudado a romper ese esquema que había tan cerrado dentro del periodismo deportivo. He visto que muy pronto nos han seguido otros colegas y cada vez nos superaban más con mayor capacidad. Estoy hablando de Carmen Pozo, por ejemplo, de Magda Arandia. Periodistas deportivas que han ido un poco más allá de lo que hemos hecho nosotros y que yo he aprendido de ellas. Pero sí, digamos que nosotros hemos ingresado primero, ¿no? a este campo. Y a partir de eso ha sido, no te diré todo alegrías, no, ha habido también cosas que han sido muy amargas. Ha habido una larga temporada que yo dejé de hacer periodismo deportivo porque quería ver un poco más amplio el panorama, digamos. Porque yo pienso que todo periodista tiene que tener el contexto necesario, no cerrarse en las cuatro paredes de su especialidad. Tiene que conocer el contexto político, el contexto social, el contexto incluso cultural de un país para poder entender el deporte en su integridad. Y eso es lo que vengo haciendo hace más de 30 años, no sé, hagamos cuentas, desde el 85 creo que es más, ¿no? Eso es lo que vengo haciendo y realmente es algo que me apasiona. Mira, creo que junto a Roxana, Gilka, bueno, y yo, después de venir Mónica, llegó Mónica, hemos sido las que hemos abierto las puertas para que las mujeres puedan dedicarse a lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Entonces hemos abierto las puertas, muchas mujeres han visto que nosotros lo estábamos haciendo, han dicho yo también, porque yo no, y entre ellas varias deportistas, otras que no lo son, ¿no? Que han encontrado en el deporte su rubro, su área, ¿no? de comodidad para poder hablar y dar cobertura a otras personas, otros deportistas, y me alegra mucho que esto esté creciendo, que la mujer haya incursionado. Esto ya pasó, o sea, ya la mujer ya está metida en este campo, ¿no? O sea, ya no es que haya unas cuantitas, somos pocas, pero ya hay bastantes y en diferentes áreas. Lastimosamente, en el área que yo cubro no les interesa mucho. No les interesa mucho ir a cubrir lo que es el voleibol, o sea,
más de 80 disciplinas deportivas que cubrimos, ¿no? Que yo que estoy haciendo. Ellas prefieren ser voz comercial, opinar, hacer notas sobre fútbol. Fútbol, yo sé que el fútbol es pasión de multitudes y yo lo respeto, pero creo que también las otras disciplinas necesitan ese apoyo, necesitan que la gente les dé esa confianza, que los muestren, que los motiven, que los inspiren, ¿no? Para que nuestros deportistas también se sientan importantes, sientan que van más allá y que están haciendo las cosas bien, ¿no? Que no todo es crítica, hay muy buenos deportistas y yo sé que trabajan durísimo. Bueno, antes cuando yo entré, que era por el año que les decía, 2015 más o menos, éramos pocas, que se podía contar tal vez con el puñado de una mano. Y eso, la más referente en ese entonces era Ángela Paza, que ahora ya está en otra área, ¿no? Yo la admiraba bastante, cómo hacía su trabajo y demás. Y si se podría decir en el lapso desde ese entonces hasta ahora, hay un crecimiento, sí hay un crecimiento. Hay bastantes mujeres que pasan, sí hay bastantes mujeres que pasan, pero no son constantes. Constantemente se va cambiando los rostros, son pocas las que quedan y son tal vez perseverantes en lo que se hace. Pero ahí tal vez sería bueno poner un punto, no sé, por el que yo creo que van y vienen, ¿no? Que es el tema económico. No es rentable como muchos creen. Y realmente tienes que amar esta profesión bajo toda circunstancia, ¿no? Es por ello, y ser muy perseverante, y entonces quedarte y todavía estar ahí tal vez en el medio. Pero yo veo eso, que no hay mucha constancia y perseverancia en las mujeres. Pero así como va cambiando, también se van quedando algunas, son pocas las que se quedan y son constantes, tal vez en vez de ser reiterativa, ¿no? Eso, pero yo veo bastante crecimiento en las que se quedan. Y si de aquí a unos años crece más, o sea, sería genial que exista más número de mujeres, pero no solo en cantidad, ¿no? Sino en calidad, que eso es muy importante. Cuando ellas tomaron un espacio y empezaron a desarrollar otro tipo de inquietudes, fueron consolidando sus objetivos en la profesión. Acá solamente ayudábamos a pegar cables, a buscar fotos, etc. Pero ya cuando me tocó escribir en serio para un público lector, que era también masivo de última hora, teníamos la competencia de Presencia Deportiva, teníamos Hoy Deportivo como... O sea, realmente era que teníamos que escribir bien sí o sí. Entonces, cuando ya me tocó hacer una crónica en serio, y yo quería pues poner mi firma, obviamente, eso es mi trabajo, esto yo he escrito, que vaya mi nombre. Y me pidieron que no. Me dijeron, no pongas tu nombre porque nadie va a leer, porque va a ver que es una mujer la que está escribiendo esta crónica. Esa era la idea, Gustavo, que tenían en esa época, en los años 80. Por eso ahora yo me siento bien feliz, porque hemos abierto grandes brechas, digamos, ¿no? Especialmente en el tema del periodismo escrito. Yo creo que hace mucha falta, hasta ahora sigue haciendo falta mucha mujer que también le ponga un poco su matiz de lo que sentimos, ¿no? Yo quiero hacer ahora eso, o sea, hago historias, entrevisto a exfutbolistas y no les hago las preguntas habituales, digamos, ¿no? Que les pueden hacer, sino les pregunto, ¿cómo eras de niño? ¿Qué te ha llevado a ser futbolista? ¿Quién te ha incentivado? ¿Qué te ha dejado el fútbol? O sea, son cosas que solamente a veces nos preguntamos las mujeres, ¿no? O sea, por algo somos las administradoras de un hogar. ¿Le ha dejado algo el fútbol a usted? ¿Qué tiene ahora? Porque realmente ha habido grandes estrellas del fútbol boliviano y hay algunos que sí han sabido superarse en la vida y hay otros que no. Hay otros que se han quedado y realmente no les ha dejado nada a cambio el haberle dado tanta alegría a la gente, porque el fútbol es universal, el fútbol es parte de la vida, yo creo que de todas las personas. Yo siempre he opinado que porque el fútbol está relacionado con periodistas varones, ¿no? Comentaristas varones. Entonces la mujer tiene que lograrlo, pero para hacerlo, para realizarlo, tienes que saber tanto o mejor que un varón. ¿Para qué? Para que la gente te crea, para que la gente confíe en lo que tú estás diciendo, para que la gente diga, no, esta persona sabe. O sea, no está hablando macanas, ¿no? Sabe dónde, quién, cómo, cuándo. O sea, tienes que hacer el seguimiento diario que haces a un jugador de fútbol, ¿no? Yo sé que hay una periodista en Sucre, se llama Anita,
que relata partidos de fútbol y lo hace muy bien, lo hace pero excelente. No la he escuchado hablar y realmente nos ha conmovido mucho escucharla porque lo hace con mucha pasión y con conocimiento. O sea, era como escuchar a un varón hablando. Entonces, eso es lo que una mujer tiene que lograr. Entonces, así la gente vuelca, ¿no?, la mirada y dice, esta chica sabe, esta mujer sabe, esta persona sabe y la voy a seguir, ¿no? Como Carla Saucedo, ¿no?, que es otra periodista deportiva, que ella comenta, hace comentarios de lo que está pasando y ella lo que está viendo en la cancha en Santa Cruz, en los partidos de la liga, eliminatorias, ¿no?, sigue a la selección y lo hace muy bien, lo hace con conocimiento, ¿no?, sabe qué está pasando y no se inventa y habla cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que lograr. Yo creo que con el pasar de los tiempos y con el que uno ya está tal vez asentada en esta área, ya es más cómodo, ¿no? No como cuando uno empieza o como cuando uno es nuevo, si se podría decir así, en el rubro. Es donde hasta los chicos usaban eso, ¿no? Los colegas, ahí, llegabas y ahí tal está de moda, dicen, ¿no? Entonces ahí todos como no sé, miel a la abeja, ¿no? Abeja a la miel, entonces todos iban ahí. Entonces ahora para mí es más cómodo trabajar porque ya me conocen, de mi otro trabajo realmente me hizo conocer bastante en el área, por ejemplo, del fútbol, de las instituciones, de los clubes, tanto Bolívar, Always, ahora Tigre, ¿no? Entonces ya hay ese respeto y saben que si vas a un lugar, estás yendo a hacer tu trabajo, a hacer noticia, a buscar noticia. No como antes, digamos, te veían y eras desconocida y hasta, no sé, te veían como que, ¿a qué viene? ¿Será botinera? Tal vez, ¿no? Como, y vos eras, no, o sea, yo vengo a hacer mi trabajo. Entonces yo en ese aspecto lo veo que es prácticamente versátil, se podría decir, ahora, ¿no? Pero cuando uno empieza, sí tiene su grado de dificultad. ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas que tiene la mujer en el periodismo deportivo? Hay interesantes puntos de vista. Lamentablemente yo no hallo mucha diferencia de lo que está ocurriendo ahora a lo que ocurría antes. Sí, con satisfacción puedo decir que existen muchísimas mujeres que han abierto brecha dentro de lo que es el camino del periodismo deportivo, se han capacitado, han leído, han dejado de ser las figuras decorativas de un canal de televisión para poder opinar de fútbol, incluso transmitir partidos de fútbol. Eso es algo que se ha logrado y que me llena de satisfacción. Lo que no ha cambiado es el contexto en el que trabajamos los periodistas. Uno, la seguridad que tenemos que tener como periodistas para poder desarrollar un trabajo libre de toda agresión. Y en el caso de las mujeres esto se nota mucho más. Porque si bien la agresión, yo he recibido agresiones físicas cuando he sido periodista deportiva, a mis inicios y cuando era muy joven todavía. He recibido agresión psicológica. La agresión física obviamente ya no está porque hay muchas leyes, gracias a Dios, que están protegiendo a las mujeres. Pero la agresión psicológica sigue habiendo. ¿Por qué? Porque una mujer es necesario que se fije de vestirse para la televisión de manera un poco más sensual, digamos, para poder atraer mayor público. Eso se está superando un poco, pero antes era peor, ¿no? O sea, ya está bien, tú vas a decir la publicidad o vas a hablar del concurso que estamos haciendo, pero trae una mini. Entonces eso es una forma de agresión. Y lo peor del caso es que había mujeres que lo permitían. Ahora creo que más bien hemos superado eso y se está capacitando mucho más para tener la misma capacidad del varón y la misma equidad además, ¿no? Porque la igualdad es muy relativa. Pienso que las mujeres hoy en día ya pueden hablar, pueden demostrar que sí también tienen un cerebro, una forma de concebir el contexto en el cual se está desarrollando la noticia deportiva en este caso, pero lo que es un poco penoso en nuestro país es que todavía no hay mujeres periodistas deportivas que hayan logrado un cargo de jerarquía dentro de su redacción o dentro de su canal de televisión o dentro de su medio de comunicación. Yo me voy a sentir feliz, voy a morir tranquila el día que pueda ver a una mujer que está dirigiendo un programa deportivo siendo la jefa.
y no siendo solamente la reportera que sale a la calle a hacer las notas, que va a conseguir la noticia y que luego esta noticia tiene que ser explicada y tiene que ser comentada o analizada por un varón. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que soy feminista. Lo ideal es tener un equilibrio, que tanto varones como mujeres puedan dar su opinión acerca, por ejemplo, de un juego de fútbol, ¿no es cierto? ¿Por qué digo esto? Porque sí, de lo que estoy convencida es de que existen diferentes concepciones. Entonces, un hombre te puede hablar desde un punto de vista, digamos, de los varones, y la mujer desde el punto de vista de la mujer, digamos que es un poco más humano, más de madre, más maternal, si lo quieres. Entonces, yo pienso que eso le hace falta también al periodismo para lograr el engrandecimiento del deporte, para lograr el engrandecimiento del fútbol en Bolivia. Y gracias a Dios estamos yendo por buen camino. Desventajas quizá en el tema de que a veces creo que el colega masculino ve que por ser mujer, como le mencionaba, puede conseguir todo, pero tiene su grado de dificultad y susceptibilidad. No es así. Para mí es el doble de tal vez complicado que tal vez como un colega masculino ve. Es complicado, porque está lastimosamente en nuestro medio, todos los entrevistados, la mayoría son hombres, ¿no? Lastimosamente. Entonces tiene su grado ahí de dificultad. Y me parece eso, ¿no? En tema de desventaja. Pero en tema de ventaja, yo creo que tal vez una mujer es, no sé, más intuitiva, se podría decir, y también está atenta a todos los detalles. Está atenta a todos los detalles, y creo que eso es un plus que tiene la mujer a comparación del hombre. O sea, no digo que no, pero por ejemplo en mí eso fue lo que exploté bastante, ¿no? Lo que me hizo diferente al momento de realizar mis notas, o al momento de encontrar una entrevista diferente al resto, o al momento de plasmar y darle el enfoque diferente, y que bueno, si bien estaba presente con todos, yo le daba otro toque diferente, ¿no? Entonces eso creo que es la ventaja y la desventaja. ¿Qué les dio el periodismo deportivo? ¿Qué lograron en este camino que todavía transitan con entusiasmo y esfuerzo? Siendo periodista, no solamente deportiva, he pasado por varias cosas. He sido jefa de informaciones en un medio de comunicación prestigioso como es El Diario por 11 años. He trabajado en el área política, he trabajado en los periódicos, te puedo decir, en los 4 periódicos más importantes de La Paz, ¿no? He estado en El Diario, he estado en La Razón, he estado en Página 7 y he estado en el periódico Bolivia, que antes era Cambio y cada vez cambia de nombre según el cambio de gobierno, ¿no? Y cualquiera podría decir que con esa carrera tan sacrificada que he tenido, he sacrificado los domingos de mi hija, he tenido la suerte de contar con un esposo muy comprensivo, que siempre él ha comprendido que el trabajo de periodista es a veces hasta llegar al amanecer, o a veces hasta las 2 o 3 de la mañana como mínimo. Él siempre ha comprendido eso. Mi hija también lo ha comprendido así. No he estado en momentos importantes, digamos, de la vida de mi hija, como en una hora cívica para el Día de la Madre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenía que ir a cubrir un evento. Pero no me pesa, no me pesa. He ganado engrandecer mucho mi espíritu en ese sentido. He podido acercarme, desde mi percepción femenina, me he podido acercar a las escuelas de fútbol, a los atletas especiales. He podido hacer entrevistas con gente muy, muy anciana que ha hecho deporte en el pasado. He podido hablar con gente muy joven también, con estrellas del fútbol. Y eso yo creo que me ha alimentado mucho el espíritu para poder ahora, por lo menos, contarle a mi nieto los eventos que he vivido. Materialmente no me ha dejado nada, ni me está dejando nada el periodismo, porque el periodismo es una carrera para quienes tienen pasión por la lectura, para quienes tienen pasión por
por escribir, por quedarse hasta tarde, pero no para quienes tienen pasión por el dinero. Entonces, bueno, o sea, a Dios gracias, tengo para vivir, pero no soy millonaria. Eso es lo que me ha dejado el periodismo. Pero sí me ha dejado grandes recuerdos y satisfacciones que yo con todo cariño, ahora que ya estoy cincuentona, yo los comparto en mi Facebook, en mis redes sociales, les cuento a mis amigos, que son obviamente más jóvenes que yo, les cuento las cosas que yo he vivido. Una vida feliz. Una vida feliz porque me gusta lo que hago. Soy feliz estando en la cancha, soy feliz entrevistando y ahora que he agarrado la cámara fotográfica, soy feliz mostrando a la gente lo que hace un deportista, ¿no? Editar mis fotos y mostrar, a través de las fotos mostrar la pasión que siente, la dedicación y el trabajo, la entrega que tiene un deportista, para mí es mucho, o sea, me fascina. Amigos, por toda, ¿no? Y cuando yo preguntaba eso antes cuando entrevistaba a los señores, yo decía muchos amigos. Yo decía, wow. Y la verdad que sí, ¿no? Porque estás con todo. Yo al deporte o a la disciplina deportiva que voy, me siento en casa. Me reciben bien prácticamente en todas las disciplinas deportivas, ¿no? O sea, me siento con amigos, me siento como si fuera mi grupo social, porque voy, hablo, saludo, comento, saco fotos, escribo notas y me voy a mi casa. Modo de vida, no. O sea, sí, estilo de vida, porque eso es lo que me gusta. Yo estoy ahí fines de semana con mi cámara detrás de en todos los eventos deportivos amateur. Pero el periodismo deportivo no paga bien. Realmente tienes que tener muy buenos sponsors para lograr tener una calidad de vida, ¿no? Económica y demás. No lo he logrado con el periodismo deportivo, tengo que hacer otras cosas. Pero nunca lo he dejado tampoco. O sea, yo siempre he hecho pobre pero feliz. O sea que es lo mío, realmente amo esto. Y si me ponen a hablar de moda, política, arte, no es lo mío, no me gusta, ¿no? Puedo ayudar alguna vez yendo a sacar fotitos, pero hasta ahí llego. Sinceramente no soy millonaria, soy millonaria en amigos, ¿sí? y en amigas, pero no soy millonaria en dinero, pero me siento muy feliz haciendo periodismo deportivo. El trabajo en prensa otorga oportunidades y también abre puertas a los periodistas para conocer a muchas personalidades y eventos de gran magnitud. Y lo que me reservo siempre para contarles es la grandiosidad que he sentido, la alegría que he sentido cuando Bolivia ha clasificado al Mundial el año 94 a USA. El año 93 yo trabajaba para 2 medios de comunicación, que era el Última Hora y la agencia de noticias Jata. El día que Bolivia ha clasificado al Mundial ha sido el día más feliz de mi vida. Jamás me imaginé que lo íbamos a lograr. He hecho el seguimiento de ese equipo. He visto cómo ha trabajado. Yo he sido la primera periodista que de pasadita lo he agarrado a Oscar Gorta cuando estaba pisando por primera vez suelo boliviano. Entonces, son cosas, satisfacciones que te dejan, ¿no? Esto. He visto cómo ese día entre la gente se abrazaban en la calle sin conocerse. La bandera boliviana estaba flameando, pero no por intereses políticos, sino por intereses comunes, en este caso el fútbol. He llorado con el gol de Lecheverri cuando la ha hecho al Brasil. Entonces, son cosas que creo que no cualquier ser humano común lo vive y por eso le doy gracias a Dios. Bolivarianos tengo bastantes. Bastantes, juegos bolivarianos, juegos sudamericanos igual, panamericanos, creo que este va a ser mi tercero o cuarto en Santiago, y juegos olímpicos tengo igual unos 4 juegos olímpicos, ¿no? Somos pocos los periodistas en Bolivia, ¿no? Sin decir mujer y hombre, pocos los periodistas deportivos que hacemos eso. Y últimamente juegos bolivarianos y juegos sudamericanos, es decir, la única boliviana ahí yendo detrás de todos nuestros deportistas, ¿no?
Entonces, yo sé que la situación está difícil y muchos no han podido ir. Ahora los Panamericanos parece que va a ir algo más de gente, pero bueno, nosotros vamos a seguir ahí. Katia, que lleva pocos años en el gremio, se ha fijado objetivos que espera alcanzar a corto o mediano plazo. Me gustaría mucho a mí tal vez salir al exterior. Me gustaría formar parte de una cadena internacional. ESPN, Star Plaza y varios, ¿no? Ahora me gustaría bastante. Esa es una meta que tengo y sé que puedo llegar, sé que puedo. Ahora quizá con el medio donde estoy uno ya está más expuesto y es más conocido, ¿no? Te dan la pantalla necesaria. Entonces ahí depende ya de uno expresar sus habilidades y su capacidad para poder llegar a lo que uno quiere. Pero de momento, o sea, a mí me gustaría, entre los objetivos que estoy ahora como periodista y de campo, me gustaría llegar a cubrir el próximo mundial, estar presente en el próximo mundial, ¿no? Yo tal vez en los años que estuve vinculada a Deporte Total veía como Toto Arévalo, todo el equipo se movían para poder cubrir este evento y ser presentes, ¿no? Todo el movimiento, o sea, es único prácticamente, ¿no? El tema de la cultura y demás, así me llama bastante la atención. Y por momento, tal vez algo a cortito plazo, cubrir algunos eventos internacionales, ¿no? ¿Qué hacen hoy? ¿Dónde desarrollan su trabajo? El que ya tiene una trayectoria y prestigio bien ganado, con esfuerzo y a veces noches sin dormir. Y actualmente estoy cumpliendo un sueño dorado. Me siento muy feliz. Yo he ido a trabajar a Canal 4 el año 92. Y por entonces yo tenía un proyecto que era soñado por mí, que se llama hasta ahora Juego Limpio. Entonces, con Juego Limpio, y gracias a la bondad que han tenido el compadre Carlos Palenque y su esposa, la señora Mónica de Palenque, de permitirme hacer un programa deportivo que era dedicado a todos los barrios, al deporte chico, digamos, que se practica, al deporte de las escuelas deportivas, que antes, en aquel entonces, en los años 90, no se le daba mucha importancia, la verdad. Y yo he logrado con Juego Limpio entrevistas muy lindas, muy tiernas. Incluso, y voy a tratar de buscar en los archivos, he hecho entrevistas con la escuela de fútbol de Die Strongest, incluso que cuando creo que Chumacero era niño todavía, creo que lo he entrevistado si no me equivoco. Entonces, ese proyecto ha ido evolucionando a medida que ha pasado los años, porque a pesar de que yo trabajaba como periodista de política o que he trabajado también en desarrollo rural, nunca he dejado de seguir el fútbol ni el deporte y he seguido escribiendo, aunque sea para mí misma. Y ahora ya tengo mi página, que todavía es por Facebook, que es Juego Limpio, y a través de esto estoy desarrollando un programa que se llama Retrofútbol. El retrofútbol que se publica en el diario semanalmente y también que va por las redes sociales, es un programa de entrevistas a las estrellas de fútbol de antaño. Lo he podido entrevistar a Marcos Echeverri, recientemente a don Juan Gitano Farías, lo he entrevistado a una serie de jugadores de fútbol, a Troncone, que hasta a veces ya han pasado al olvido, digamos, ¿no? Bastida. He hecho varios trabajos que son reportajes ampliados sobre la vida, o sea, hacemos conversaciones a fondo con los entrevistados y yo les pido el permiso de que me permitan escribir su historia. Y muchos de ellos sí lo han hecho, otros no, lo estoy logrando, pero y pienso llegar a los 100, porque es Retrofútbol 100. Y si Dios y la Virgen me acompaña, cuando llegue a los 100 entrevistados, quiero sacar un libro. Yo creo que con eso ya diría, yo ya me puedo jubilar. Pero todavía tengo fuerzas para seguir correteando en la calle, créanme. Estoy con este proyecto, obviamente no es un proyecto que te da millones, pero es un proyecto que te da mucha satisfacción personal. ¿Y saben por qué? Porque mi papá ha sido futbolista y cuando ha dejado de ser futbolista, muchos lo han olvidado.
y él ha dado grandes satisfacciones al fútbol boliviano. Lo mismo mi tío Jaime Pradel, que ha sido también de la selección boliviana. Han dejado el fútbol y ahí ha quedado su carrera. Mucha gente no los conoce ahora. Y bueno, mi papá, que en paz descanse, ¿no? Y mi tío que por suerte vive todavía. Entonces, por eso yo quisiera dejar un testimonio escrito de lo que han sido las estrellas del fútbol boliviano. Y estoy en eso. Y bueno, haciendo la cobertura diaria con el deporte. Ahora con mucha satisfacción y felicidad estoy siguiendo el Mundial Femenino de Fútbol, estoy siguiendo los campeonatos locales, estoy trabajando también con otras disciplinas, pero créanme, o sea, me siento más cómoda haciendo información de fútbol. Nada. O sea, trabajaba en el Colegio San Andrés, era profesora de educación física, tuve que retirarme por algunos motivos, entonces sigo con la revista, o sea que sigo con mi cámara todos los fines de semana de todos los eventos deportivos que puedo, siguiendo el ciclo olímpico, ¿no? Que somos las Superpoderosas, somos uno de los pocos medios que sigue un ciclo olímpico completo. Entonces estamos en eso y bueno, por una invitación de la Embajada Americana he sido nominada para participar en un programa que se llama Global Sports Mentoring Program, donde buscan a mujeres líderes que trabajan empoderando a otras mujeres a través del deporte, y felizmente he sido elegida y he estado en ese programa. De 80 mujeres hemos participado 16 en mi año, porque todos los años pasa esto, y gracias a ese programa trato de organizar proyectos junto a Mayra Col, nuestra ex voleibolista de playa, medalla de oro, y hacer diferentes proyectos donde podamos mostrar a la mujer, que la mujer comparta y puede empoderar a través del deporte. Este año hemos tenido la visita de la escaladora Ilina Arsova, ¿no? Que hemos utilizado el deporte como plataforma de empoderamiento, y en este caso la escalada, y ver cómo la mujer puede llegar y vencer varios obstáculos, ¿no? Una mujer tan fuerte que ha escalado las 7 cumbres más altas del mundo. Entonces mostrar eso. Queremos hacer la segunda cumbre de mujer y deporte en diciembre, entonces donde vamos a reunir a varias de las mujeres líderes de nuestro deporte, ¿no? Y aquí en La Paz, invitar a la directora del programa desde Estados Unidos. Entonces eso, y bueno, estoy con la idea de una fundación y quiero trabajar con niños con discapacidad física a través del deporte, ¿no? Y también ayudarlos a salir adelante. Ahora estoy en Tigo, empecé a trabajar ahí desde abril y bueno, me costó un poquito la transición, ¿no? Tal vez lo que le comentaba, que era multifacética en deporte total, hacía absolutamente todo, hacía 100 cosas, ahora aquí en Tigo 1. Entonces esa transición un poco me costó, ¿no? Me costó adaptarme, pero creo que sí, que estoy yendo por buen camino. Ya mi adaptación, así como los jugadores, ¿no? Mi adaptación ya debe estar a un 90% más o menos. Y ya creo, bueno, como les decía, yo creo que Toto me ha preparado para ir a la guerra. Entonces, mi adaptación más tal vez lo llevo al lado de que extraño hacer cosas. Antes hacía yo imágenes, hacía cámaras, hacía notas, hacía todo, editaba. Entonces ahora solamente hago las entrevistas y a veces me escuecen las manos para editar. Entonces esa es una transición a la que, digamos, yo me estoy adaptando nuevamente, ¿no? Y tal vez a ello, digamos, buscar nuevos retos en mi misma área, ¿no? Tengo 28 años de casada. Este año cumplo 28 años de casada con Alejandro Estigaris. Mi esposo también es comunicador audiovisual. No es muy aficionado al deporte, pero me entiende. Mi hija también ya está casada, Valeria tiene 25 años, tengo mi nieto de 2 añitos, Leonardo, que yo ruego a Dios que le vaya a gustar también el fútbol, porque hay que tener con quien conversar de fútbol en la casa, ¿no es cierto? Porque no, o sea, prácticamente yo soy un monólogo aquí de ponerme a veces a protestar, a renegar o alegrarme por las informaciones deportivas o por los partidos que estoy viendo en la televisión, pero a veces también es necesario
poder interactuar con otra persona que sea de tus preferencias, y en mi caso es el deporte, o sea, soy un ser de otro planeta. En otras casas la esposa le apaga la televisión al esposo cuando está viendo fútbol, en mi caso es diferente. Los momentos inesperados y ocurrentes no faltan en la vida diaria de los periodistas. Ellas también tienen anécdotas para compartir. Yo me acuerdo que cuando estábamos el año, no me acuerdo si era el 87 o el 88, yo trabajaba en Última Hora, o el 89, no sé, pero mi gran directora era la señora Lupita Andrade. Y la señora Lupita Andrade era pues bolivarista de corazón. Y el periódico al que yo trabajaba era también de bolivaristas, porque el dueño era don Mario Mercado. Entonces doña Lupe, bueno, Bolívar tenía que jugar contra San José en Oruro, y si conseguía el empate daba la vuelta olímpica. Y bueno, día antes nosotros, como de costumbre, estábamos trabajando, era mi jefe el Pajarito Sandoval. Entra doña Lupita a la redacción y me dice, hija, siempre me decía, hija, me dice, alista tus cosas, mañana nos vamos a Oruro a dar la vuelta olímpica con el Bolívar. Yo le digo, no, doña Lupe, yo soy periodista, no puedo dar la vuelta olímpica con un equipo. No te estoy preguntando, me dice, te estoy instruyendo que hagas eso. Y te cuento, bueno, ha sido todo un chiste, porque hemos llegado, he logrado cubrir el partido. Yo estaba tratando de escaparme de doña Lupita Andrade para no dar la vuelta olímpica. Ella también nos ayudaba a hacer deportes, me acuerdo, una señora, lo máximo. Y cuando, bueno, Bolívar creo que ganó 2-1, si no me equivoco, y era campeón el Bolívar, alzan la copa y comienzan a dar la vuelta olímpica con la copa. Y yo me estaba escapando porque yo quería ser una periodista, digamos, imparcial en ese momento, pero doña Lupe agarra y me agarra de la mano y he dado la vuelta olímpica con el Bolívar. Yo creo que esa es una de las grandes anécdotas que nunca las he contado, porque si bien mi corazón es un poquito celeste, yo lo reconozco porque mi papá ha sido arquero del Bolívar. Yo pienso, también le tengo harto cariño al Tigre, le tengo harto cariño al Always. Y yo pienso que en el momento que te pones a escribir una crónica o una noticia, tienes que ser imparcial, o sea, el periodismo tiene que ser más objetivo, ¿no es cierto? Pero eso yo creo que me ha restado, el dar la vuelta olímpica con el Bolívar aquel año, creo que me ha restado algunos puntos. Pero no me arrepiento porque había sido también una experiencia muy linda dar la vuelta olímpica con un equipo campeón. Por ejemplo, la de Usain Bolt, que estábamos con Mayra en Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos y era la final de los 100 metros planos, y obviamente no teníamos que cubrir, pero fuimos a ver, teníamos que ver eso, ¿no? Entonces fuimos a ver la competencia y ganó. Y él se retiraba del atletismo, entonces teníamos que estar ahí y nos fuimos a la zona mixta, una zona mixta de miles de periodistas, donde él hacía su recorrido por toda la zona mixta, y todo el mundo le preguntaba, ¿no? Obviamente nosotros no queríamos preguntarle nada, queríamos foto. Entonces yo ya no tenía batería en mi celular, estuvimos casi 1 hora y media ahí, y Mayra tenía el 1%. Y justo éramos las últimas, y de ahí él ya entraba al camerino. Entonces llegó donde nosotros y le dijimos, please, one selfie. Nos miró, estaba tan feliz el hombre que se acercó y dijo, ya, ¡ting! Nos hemos sacado la selfie y ¡tac! Se murió el celular de la Mayra. O sea, mi emoción era tan grande que empecé a gritar, I love you, Zain, I love you. Y todos los periodistas se dieron la vuelta, porque es un lugar donde no vas a hacer eso. Tienes que respetar, vas a entrevistar y a trabajar, y todos hacen eso, menos nosotros, ¿no? Entonces él se dio la vuelta y se rió, y todos los periodistas fueron donde él y se sacó también fotos con varios de los periodistas que estaban allá. Entonces fue una de las cosas interesantes. Han hecho una nota de ese hecho en USA Daily, creo, y bueno, estábamos en la boca de todos por esa semana, ¿no? Y bueno, después haber conocido a varios de las figuras
del deporte mundial, ¿no? Los Djokovic, Nadal, Serena Williams, después el básquet Ginóbili, ¿no? Kobe Bryant, ¿no? Ver a Kobe Bryant además en un momento diferente, porque ellos estaban igual en los Juegos, eso era en Londres, en los Juegos Olímpicos, y estaban con la selección, fueron a ver un partido, atletismo, y al salir había una pista auxiliar y estaban él y 2 jugadores más de la selección norteamericana y se pusieron a hacer partidas, ¿no? O sea, cosa que nadie ve, nadie, ¿no? O sea, verlos como personas no estrellas, ¿no? Comunes y corrientes, y reían, pues se dieron partidas y corrían. Yo saqué foto de eso, no tengo algunas fotos de eso, y a ver, esas cosas creo que no tienen precio, y creo que ese es el pago que recibo por todo lo que hago. Tengo una anécdota tras pandemia, esa no la olvido nunca, jamás. Es más, cuando me fui de Deporte Total se lo conté recién a Toto, porque tenía miedo. Era el año 2020 o 2021, no recuerdo bien esa transición. Yo paraba en el aeropuerto, porque era mi fuente. Siempre alguien llega o alguien se va. El aeropuerto es un lugar donde vas a encontrar notas siempre, siempre. Y estaba esperando al presidente de la federación y a Andrés Costa, que estaba volviendo de Miami. Fue una semana entera que yo estuve haciendo guardia, que hasta me sé los vuelos de memoria. Y veo la cámara de Unitel y ahí van saliendo varias personas. Yo dije, ay, seguro va a llegar, debe estar acá, pero no era conocido del medio, era seguro de otra área. Y le pregunto, ¿quiénes son? Le dije, son productores, me dijo. Productores colombianos, me dice. Y habían 2 señoras ahí. Es ella, no es ella, es ella, no es ella, es ella. Así. Yo, ¿quién será? Y, disculpe, ¿quién están esperando? Le pregunto, porque o sea, ya me intrigaba el tema del interés que tenían ellas. Cuando, ya está, sale Kate del Castillo. Yo era, es Kate del Castillo. Y yo hacía con mi celular unas notas, enchufe y demás, y le persiguen los de Unitel. Yo le hice una nota enfocada al deporte. Y si es que no me equivoco, estábamos cerca del aniversario de Deporte Total. Le hice mandar una nota, bueno, un saludo a Deporte Total. Le hablé así del deporte, era una nota diferente, ¿no? Con una, bueno, no todos los días llega Kate del Castillo a Bolivia y a La Paz. Y cuando reviso mis celulares, me saqué una foto donde creo que mi barbijo aparece más que mi cara. No puse grabar. No puse grabar. Yo me quería morir. Y dije, no. Y como era la única y el Unitel solamente le hizo las preguntas de farándula, a qué llegaba y demás. Y yo dije, no. Tenía una buena nota y diferente. Es que me puse tan nerviosa y digo, no quiero saber cómo hubiera hecho un hombre. Yo siendo mujer me puse nerviosa. Esa fue una de mis anécdotas así, que no, como le digo, le conté a Toto cuando ya estaba saliendo. ¿Sabe qué, Toto? Hice eso, le dije. ¿Qué? No tengo, no grabé. Y lo oculté por 2 años, creo. Esa fue una de mis máximas anécdotas ahí, bueno, en cobertura, ¿no? ¿Qué consejo les darían a las jóvenes de hoy que quieren seguir sus pasos, incursionar en el periodismo deportivo? Yo les digo a todas las mujeres que quieren seguir el periodismo deportivo, no solamente en Bolivia, sino en el mundo. Primero, que tienen que leer mucho. Hay que leer mucho, hay que capacitarse, hay que lograr ingresar en las partes más misteriosas de lo que te puede dar una teoría de lo que es el deporte en este caso, para poder comprender y poder hablar con propiedad. Segundo, que nunca desmayen, que sigan adelante, que siempre en el camino vamos a encontrar gente que te quiera quitar de enfrente, pero eso más bien yo creo que te tiene que fortalecer en vez de debilitarte. Y bueno, o sea que como mujeres sepan respetar también a los varones, porque a veces una dice, oh, yo soy mujer, yo lo puedo todo, yo soy igual que el varón, y no es así, porque la sociedad está compuesta de hombres y de mujeres y todos nos merecemos respeto. La mujer que quiera ser respetada primero también tiene que saber respetar al varón.
Y en este caso yo respeto mucho, digamos, a quienes han sido mis mentores, yo respeto mucho a la gente del deporte, etcétera, y la mayoría sí han sido varones. Entonces yo creo que ahí está la clave del éxito, ¿no? De poder ser propositivo. Mucha perseverancia, mucha paciencia y sobre todo capacitación, ¿no? Constante, porque bueno, creo que en toda área es la capacitación necesaria, ¿no? Para que uno pueda ejercer tal vez su función al 100% o hacerlo mejor que ayer, siempre, ¿no? ¿Por qué me voy a la paciencia y perseverancia? Era por lo que le mencioné, quizá en preguntas anteriores, en que sí hay bastante número de personas que son nuevas en esta área, pero tal vez el tema de la economía uno no les convence, y a veces eso se enfrasca y se ve plasmado en la monotonía, ¿no? en el tema laboral, o bien simplemente vienen, experimentan y se van. Realmente tienes que amar mucho esta carrera para poder quedarte. Y la paciencia, muchos a veces llegan y al momento tal vez de manejar un micrófono, ya quieren tal vez hacer su nombre propio o ser reconocidos. Pero eso va de la mano con tu capacitación constante, de tu trabajo día a día, entonces, y también de ser perseverante en el tema económico, y es algo que no hay que ocultarlo, no se lo debe ocultar, porque muchos piensan que el trabajar en televisión o en trabajar en deportes genera bastante, tal vez bastante en el tema económico, ¿no? Pero no es así, cuesta empezar, y la mayoría de los medios hoy en día se manejan con líneas, y es algo que tal vez no puede darte una estabilidad. Entonces, más allá del consejo, ¿no? Yo creo que primero tiene que ver la realidad a dónde están entrando, y la paciencia y la perseverancia siempre los va a llevar lejos. Yo siempre he apostado por el periodismo propositivo. No atacarse, no atacar a nadie, no tratar de investigar para hallar cosas turbias y denunciarlas, no, o sea, yo creo que para eso hay nomás la especialidad. Pero en el caso del fútbol, por ejemplo, del deporte, yo creo que el periodista tiene que ser propositivo, tiene que tratar siempre de ver la parte bonita de la noticia, y eso tiene que expresarlo. Y ese es el consejo que yo les daría a todas las mujeres, y por sobre todas las cosas del mundo, ¿no? Darse a respetar, chicas, porque eso es bien importante, porque cuando una se siente en la posición de ser periodista, tiene cierto, un grado un poquito más de facilidad para ingresar a ciertos lugares, tener ciertas relaciones con personas importantes, y eso se puede a veces subir a la cabeza y una puede después avergonzarse de lo que está haciendo. Pero cuando una tiene la ética dentro de su profesión y sabe valorarse también como dama y como persona, yo creo que siempre te va a ir mejor y vas a perdurar años dentro de lo que es la profesión.